Buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Me presento, su servidor Alejandro Galicia, líder de proyecto Iniciativa AIVIR para la prevención del delito. Les da la bienvenida a esta conferencia introductoria a un proyecto educativo que tenemos un poquito más adelante. En esta ocasión, tu servidor te va a compartir un pequeño tema al que hemos titulado Bases teóricas y prácticas de la investigación criminológica. Espero que sea de tu agrado y cualquier duda, por favor, si gustas levantar la mano, con mucho gusto podemos ir respondiendo conforme vayas teniendo inquietudes, aunque en lo personal me gustaría que lo dejáramos al final, pero de repente dejarlo al final hace que se nos olviden por ahí algunas cosas, así que si levanta la mano estaremos al pendiente y estaremos pidiendo la palabra al participante. Bueno, pues bienvenidos sean. El tema que nos interesa el día de hoy lleva por nombre Bases teórico-prácticas de la investigación criminológica. Te platico un poco de la intención de la conferencia del día de hoy. Déjame introducirte al tema. Si tú te paseas un poco en el mundo de las redes sociales, vas a encontrar este pequeño trabajo que se llama La criminología desconocida en México, que es un escrito que forma parte del blog del criminólogo Juan José Martínez Bolaños. Bueno, te platico un poco. Nuestra criminología, la mexicana, no pasa desapercibida para otros países. De hecho, tiene un renombre importante en otros países, sin embargo, en México no parece haber conseguido ese renombre. Lo interesante de la criminología en el país es que, si bien es cierto, tenemos criminólogos muy reconocidos, lamentablemente no son reconocidos fuera de aquí, pero no son del todo conocidos en el interior. Juan José Martínez Bolaños nos comparte, entre algunas de las partes del escrito que tiene en este blog con este título o con este tema, nos comparte que el problema real de la criminología mexicana es que aquellas personas que están en el sector público y están dedicadas a esta parte de la prevención, del tratamiento de la delincuencia, muchas veces desconocen de estos elementos o de estos aspectos, siendo que por su parte la gente que se ha formado en criminología, bueno, pues no ha logrado llegar a estos puestos como para poder hacer cosas importantes, salvo ahora que ya podemos observar que ya hay algunos personajes que están al frente de algunas instituciones que ya son criminólogos. Sin embargo, Juan José Martínez Bolaño nos comenta, disculpen, que muchos de los criminólogos que han logrado llegar a este lugar han dependido de la participación política, ¿no? Y él comenta que a veces las buenas intenciones que él se ha encontrado se han visto tergiversadas por este inmiscuimiento del profesionista en criminología en el mundo de la política. Por tanto, pareciese que nos hace falta trabajar en poder meter a estos profesionistas bien preparados a estas instituciones. Nos comenta también que haciendo una revisión de la historia de la criminología, Alfonso Quirós Cuarón constituye la Sociedad Mexicana de Criminología en 1975 y actualmente tenemos una extensión de ella, que es la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, que son como dos de estas instituciones que, a saber y a opinión de Juan José Martínez Bolaños, hacen criminología un poquito más aplicada, que intenta tener un impacto en la sociedad, ¿no? Ahora bien, estamos en un país en el que tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de delincuencia, por tanto, tenemos como una tierra muy fértil, dice Martínez Bolaños, para poder hacer crecer nuestra criminología aplicada, y hago énfasis en aplicada, y obtener resultados eficaces para disminuir la criminalidad. El problema es que no solamente pasa con la criminología, sino con muchas otras ciencias que tienen como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En teoría, la criminología debería estar aportando algo importante a esta lucha en contra de la delincuencia, esta prevención del delito, y lo que es paradójico y al mismo tiempo es interesante es que año con año se están titulando de las universidades un número grande de criminólogos, pero no pareciese que esta cantidad grande de criminólogos esté aportando algo importante en materia de prevención del delito, ¿no? Y si hablamos de la psicología, tenemos la misma problemática.
Año con año están egresando N cantidad de licenciados en psicología y no parece haber un mejoramiento en materia de salud mental. Y esto lo podemos observar en muchas otras áreas, repito, dedicadas al mejoramiento de la calidad de vida. Por tanto, es un buen momento para ponernos a pensar qué es lo que nos falta hacer para que cumplamos con el objetivo que cada una de nuestras ciencias intenta alcanzar, no esto que hemos perseguido a lo largo de nuestra formación. Aquí no acaba. José Martínez Bolaños nos comenta más adelante, en este mismo texto, que en el ranking de las 50 ciudades con mayor violencia homicida en el mundo, nuestro país aporta 13 ciudades a este ranking. Este ranking lo podemos encontrar en la Organización de Seguridad, Justicia y Paz, donde se platica, ¿no?, del nivel de inseguridad que existe en los países, y México aporta 13 de las ciudades más peligrosas que existen en el mundo aparentemente. Lo más interesante es que recordaremos que hace unos años, por ejemplo, en América Latina, cuando un país se ponía violento, solíamos decir que los países se colombianizaban, ¿no? Porque recordaremos que hace unos ayeres Colombia había sido como superado por las fuerzas del narcotráfico en aquel lugar. Lo interesante es que algo ocurre en Colombia, entre ellos la muerte de Pablo Escobar, más otros trabajos institucionales que logran impactar de una manera importante en este contexto colombiano y reducen la criminalidad. El día de hoy ya suele ser relativamente normal escuchar que cuando un país se vuelve violento en América Latina ya no se colombianiza, ya se mexicaniza. Entonces nosotros nos hemos vuelto un referente tanto en la criminología, porque es reconocida a nivel internacional, nuestra criminología mexicana, pero también un referente como un país violento. Y algunas de las cifras que podemos encontrar, por ejemplo, en INEGI, es que del año 2006 al año 2011 se cometieron 106 millones de delitos a nivel nacional. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando observamos las noticias y checamos la inseguridad que tenemos en el presente, muchos de estos problemas en materia de inseguridad se los achacamos al gobierno actual. Pero si somos un poquito más observadores, nos daremos cuenta que lo que estamos sufriendo el día de hoy, si bien es cierto, podría también deberse a los problemas de la administración actual, ya venían de antes, ¿no? Entonces no fueron frenados en otro momento y llegamos a este punto en el que nos encontramos con un país donde uno de cada tres hogares mexicanos han tenido al menos una víctima del crimen. Ya platicaremos sobre lo que es el crimen. Y 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros, ¿no? Pareciese que el día de hoy, y al menos te lo comparto desde mi experiencia personal, es muy raro que exista una familia o una persona que no conozca al menos a alguien que se dedica a la comisión de hechos delictivos, o está dentro de la familia o está en un contexto cercano al nuestro. Por tanto, el delito ya no es algo ajeno. Recordaremos que todavía en algunos ayeres, estamos hablando de 20 o 30 años, llegábamos a escuchar sobre delincuencia, pero era como muy difícil identificar si por ahí existiese alguna persona que se dedicase a la comisión de hechos delictivos. El día de hoy ya es obvio, es a todas luces, y ninguno de nosotros, creo yo, a mi percepción, al menos lo que yo he visto por aquí, somos desconocedores de esto y sabemos que alguien en algún momento del camino... No me digas, no se escucha, Fabiola, gracias por decir. ¿Qué tal ahí? ¿Mucho mejor, Fabiola? A veces, si alguien por ahí tiene problemas de audio y no se escucha lo que digo, por favor me lo hacen saber. Si son por ahí casos aislados, les recomiendo que salgan de la sesión y vuelvan a entrar porque luego son problemas con el Zoom. Déjenme compartirle aquí el tip a Fabiola, ¿no? Que iba a ser a través del chat. Disculpen esta pequeña interrupción. Un segundito. Listo. Bueno, entonces notaremos que aquí tenemos una situación paradójica muy interesante. El día de hoy la criminología no pasa desapercibida entre los profesionistas y no pasa desapercibida ya entre el común denominador de ciudadanos. Sin embargo, lo que llama la atención es que no hemos conseguido estos efectos deseados. Ahora bien, en este mismo escrito que les estoy citando se nos habla de que en el caso del sistema penitenciario, estas propuestas
para reducir y prevenir el delito normalmente se han centrado en agravar penas y reprimir el crimen. Y otro ejemplo de esto lo podemos encontrar como el resultado de los movimientos feministas de los últimos 2 años, que en esta presión que se ha ejercido al gobierno, pues hemos intentado crear nuevas leyes y parece que exitosamente lo hemos conseguido, pero no pareciese que esa creación de nuevas leyes haya traído una solución al problema, ¿no? Sin embargo, sigue siendo como parte de nuestra práctica común en materia de prevención del delito, arreglarlo a través de reformas jurídicas, ¿no? Y vamos a poner algunos ejemplos importantes de cómo hemos arreglado la situación a través de leyes, más no parece arreglar el problema. Otra de las cosas que nosotros festejamos mucho, por ejemplo, es el divorcio, ¿no? Y si bien es cierto, el divorcio es importante porque nos permite separar a dos personas que están teniendo conflicto, tampoco arregla el problema, ¿no? El divorcio de manera provisional aleja a estas dos personas que muy posiblemente ya están viviendo en un contexto de violencia, pero no interviene la problemática o la situación que corresponde a cada uno de los actores. Que encontramos que después del divorcio, alguna de las partes, si es que podemos llamarla así, me disculpo por la forma en la que lo voy a citar, pero simplemente es por una cuestión gráfica, si bien es cierto, el divorcio separa a las personas para que dejen de tener problema en el matrimonio, no arregla a la persona. Y me atrevo a decir arregla por cuestión práctica. Yo sé que podemos por ahí entrar en debate por el uso del contexto, pero simplemente es para poner sobre la mesa un punto. El divorcio logra separar a las personas, bien es cierto, pero mientras no se arregle a las partes, cabe la posibilidad, elevada por cierto, de que vuelvan a casarse con alguien más y regresemos a la misma situación. Entonces, el asunto con las leyes es que nos arrojan un paliativo, pero no arreglan el problema, ¿no? Por tanto, es menester que el criminólogo comience a intervenir en estos casos para que dejemos de recargar dejemos de recargarnos en la idea de que el endurecimiento de las penas y la creación de nuevas leyes nos van a solucionar el problema. Nos dan un paliativo, mas no nos sacan del conflicto, ¿no? Porque el conflicto ya es estructural, es comportamental, es psicológico, es cultural, es costumbre, etcétera. Ahora bien, sobre esta misma línea, lo que propone este mismo artículo es que la misión del criminólogo el día de hoy es dar a conocer el trabajo del criminólogo, pero más allá del meme y más allá del discurso embellecedor. ¿Por qué me detengo aquí? Esto resulta importante por dos razones. La primera, en algún momento del camino el criminólogo logró abrirse paso en este mundo de profesionistas a partir del meme. Y el día de hoy se distribuye mucho meme en materia criminalística y criminológica. Funciona para que la gente sepa que estas áreas existen, más no arregla el problema. Por otro lado, vemos cómo en las redes sociales, vemos cómo en los medios de comunicación, vemos cómo en la televisión, todos los profesionistas y entre ellos los criminólogos nos hemos dedicado a embellecernos con frases que suenan bonitas, pero que no parecen estar creando un impacto importante en la sociedad, ¿no? Nuestros movimientos sociales, nuestros modelos de prevención, nuestras luchas por el mejoramiento de la calidad de vida se reducen a una publicación en el Facebook, ¿no? Y entonces ahí condenamos las conductas delictivas, ahí condenamos aquellas situaciones a las que llamamos violencias, pero esto no cambia nada, ¿no? Estamos, por ejemplo, cerca del Día Internacional de la Mujer y vamos a observar cómo viene esta cascada, ¿no? De publicaciones que, si bien es cierto, son buenas porque informan que algo se está logrando, en el caso de la prevención del delito no parecen arreglar mucho. Por tanto, es buen momento para que el criminólogo pase de lo que es el trabajo a través de las redes sociales, de la difusión, que ya la logramos, que ya nos dimos a conocer, a la aplicación práctica. Por tanto, también es importante formar adecuadamente a un criminólogo y evitar convertirlo en mera figura política. ¿A qué me refiero? Tenemos otra problemática en la formación del criminólogo que tiene que ver con la parte educativa. Es decir, nuestra tradición educativa es más del tipo conductista, del modelo por contenidos. Nos hemos concentrado en llenar de conceptos al estudiante, mas no hemos podido promover en él o desarrollar en él habilidades que sirvan para el campo práctico, ¿no? Entonces aquí tenemos también que trabajar esta parte, porque si bien es cierto, tenemos muy buenos criminólogos, muchos de ellos son de escritorio. Si ustedes revisan
las aportaciones de criminólogos importantes en México, vamos a encontrar que la mayoría ha escrito un libro. No está mal, es bueno, pero la mayoría de estos libros llegan a ser o refritos de trabajos que vienen de otros libros escritos hace mucho tiempo o opinologías teóricas que no han sido puestas en práctica en la realidad para observar qué tan aplicables son. Pero ya estamos cerca de esto, ¿no? Ya tenemos, afortunadamente, todo este amasijo de planteamientos teóricos de los cuales podemos agarrarnos para mejorar. Y siguiente, el criminólogo debe tener injerencia no solamente en el sector privado público, sino que también debe ser capaz de poder crear proyectos independientes de estas áreas. Cuando uno, por ejemplo, observa al criminólogo de formación en la escuela, notas que una de sus ambiciones es ingresar al sector público y está bien, pero también la realidad es que no hay trabajos para todos en este sector. Se ha comenzado a aperturar el trabajo del criminólogo en el sector privado a partir de la criminología organizacional, pero sucede lo mismo. Tampoco hay trabajos suficientes para todos los criminólogos. Actualmente hay algunos movimientos criminológicos que están proponiendo la inserción del criminólogo a las escuelas y está bien, pero tenemos dos problemas. Uno, que tampoco van a ser suficientes fuentes de trabajo para todos los criminólogos. Y dos, resolver el problema de qué es lo que el criminólogo haría dentro de una escuela, qué es lo que él aportaría que no aporta otro científico. Todavía observamos en algunas instituciones públicas como escuelas, inclusive en algunas instituciones dedicadas a la seguridad o en los centros penitenciarios, cierta resistencia a contratar al criminólogo. Y una de las quejas que tiene de repente el alumno es que es el profe, es que no nos dan trabajo en las instituciones, pero esta queja va a seguir latente mientras no se demuestre que como criminólogos, insisto, somos capaces de aportar algo que otro científico no. Aquí tenemos un tercer problema antonomásico, que en muchas de las escuelas que enseñan criminología, no quiero decir que en todas, pero sí en muchas de ellas, las titulaciones de los alumnos son por maestrías, son por doctorados, más nunca por investigación. Y mientras no haya investigación, sobre todo de carácter práctico, donde se pueda demostrar que el trabajo del criminólogo es importante, vamos a seguir atorados en esta situación. Y esto lo podemos encontrar en escritos, por ejemplo, de Wael Jikal, que también analiza la problemática, que igual es por ahí un criminólogo conocido en su momento. Son reflexiones que podemos encontrar con Alan García Huitrón, que también es otro criminólogo teórico muy importante, o al menos de los que yo conozco, sobre esta misma línea, ¿no? Este señalamiento de que mientras no se haga investigación y no se demuestre la utilidad del criminólogo, de aquí no vamos a salir. Y tres, esta tercer brecha es la que estamos intentando abrir ahora, ¿no? Ya vimos que el criminólogo intenta entrar al sector público, ya vimos que hay algunos sectores privados que ya están dispuestos a aceptar al criminólogo y nos falta que el criminólogo sea capaz de autoemplearse. Ya platicaremos de eso más adelante. Entonces, a manera de conclusión, la primer parte del trabajo con la criminología ya se logró. Ya hicimos difusión, la gente ya nos conoce, se ríe con nuestros memes, conoce nuestros discursos, sabe que decimos ser preventólogos, que decimos colaborar o contribuir con la disminución de aquello a lo que llamamos crimen, aunque no hemos demostrado de qué manera. Pero sabe que lo podemos hacer y hemos dicho en el discurso que podemos. Es momento de demostrar. Así que la intención de la conferencia del día de hoy es compartirte una propuesta de cómo se puede hacer. Pero esta propuesta no es estrictamente una propuesta teórica, es la introducción que tu servidor te comparte de los trabajos que él ha hecho. Entonces, antes de pararme aquí para platicarte un poquito sobre esto, nos hemos tomado unos años para ponerlo en práctica y ver si esto puede resultar útil y confío en que lo que te voy a compartir pueda formar parte de tu formación y sea importante, una herramienta importante para ti. Comencemos por aquí. Me adelanto un poco. La importancia de la definición y del constructo. Me gustaría, y cito de manera muy superficial, una definición de lo que es criminología. Sé que existen muchas, pero solamente cito esta como por probar un punto, ¿no? Ya sabemos en términos generales que la criminología es aquella, llámese ciencia, disciplina, todavía por ahí esa discusión, que estudia el delito o el crimen
sus causas, las maneras de evitarlo y el modo de actuar de las personas que lo cometen. En la definición suena claro, suena bien, pero convertirlo en algo práctico, ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Esto que tienen aquí es a lo que le llamamos definición, una forma de enunciar algo, de decir que existe, de nombrarlo. Pero tenemos que transformar esta definición en una suerte de constructo. ¿Qué es el constructo? La pregunta que nos tenemos que hacer para poder llegar al constructo es preguntarnos qué cosa es el crimen, cómo lo definimos. Y una vez que sabemos qué cosa es el crimen, es un poquito más sencillo decidir cómo vamos a hacer criminología. Mientras no tengamos definido qué es crimen y las palabras antonomásicas que componen la definición como prevención, como combate, como disminución, como estudio, vamos a estar atorados. Partamos de aquí. La pregunta es, por un lado, ¿qué es el crimen y qué es la criminalidad? Y por el otro, ¿qué entendemos por prevención? ¿Qué entendemos por intervención, por tratamiento, por disminución, por diagnóstico y por todas esas palabras que de repente escuchamos en las conferencias y que de repente leemos en los libros? Mientras esto no quede claro, los esfuerzos que nosotros hagamos van a ser esfuerzos a ciegas. ¿A qué me refiero con esto? Déjame compartirte algo. Cuando hablamos de prevención, por ejemplo, normalmente hacemos referencia, etimológicamente hablando, al acto de evitar que algo suceda. Notarás que nosotros los mexicanos tenemos cierto problema con la prevención porque más que prevenir somos reactivos. Quiere decir que tenemos que esperar muchas de las veces a que algo suceda para entonces intentar corregirlo. Y si tú revisas nuestros libros y revisas nuestras literaturas criminológicas, hay un montón de material que te dice en dónde puedes poner tú la mirada para identificar aquellas cosas que ocurren antes de que la conducta delictiva o el crimen se manifieste. Y vas a encontrar factores criminógenos, victimógenos, vas a encontrar que la edad, que el sexo, que el contexto, que la pobreza son factores criminógenos, es decir, cosas que si se empiezan a acumular en algún momento del camino le van a dar nacimiento o emergencia al crimen. Pero ahí están, en el libro. Y pasamos exámenes respondiendo lo que dice el libro y llenamos conferencias citando los factores, pero ni idea cómo intervenirlos. Y de repente también en el discurso embellecedor que arrojamos en las redes sociales, utilizamos estos conceptos, pero volvemos al principio, ni idea de cómo intervenirlos. Entonces seguimos esperando a que la cosa ocurra para poder actuar y esto es más reactividad que prevención. Intervención. El asunto con la intervención es que también estamos intentando hacer intervenciones, pero si no tenemos claro qué es lo que vamos a intervenir, tampoco conoceremos los efectos de estos modelos de intervención. Simplemente nos hemos vuelto como sujetos de corazonada, suponiendo que si hacemos esto funciona, porque el libro lo dice, porque la teoría lo dice. Si nos vamos, por ejemplo, a la teoría epistemológica, la epistemología nos diría que hay tres momentos del conocimiento y el primero ya lo tenemos. Se le llama epísteme interna. La epísteme interna es cuando nosotros fabricamos modelos teóricos que están llenos de enunciados que uno tras otro construyen una lógica, una suerte de explicación. Y tú pregúntanos a todos los que damos conferencias sobre nuestras teorías y cómo creemos que se arregla un problema y te contestamos. Y te podemos citar teorías sociales, teorías neurocriminológicas, teorías psicológicas, y todas suenan bien en la cabeza. Este es el primer paso de la epistemología, crear teorías. El segundo paso, que es donde todavía fallamos, es la confronta de la teoría con la práctica, ver si la idea que yo tengo en la mente realmente funciona, para saber hasta dónde esta idea es pertinente y hasta dónde tiene que ser mejorada. Pero checarán que, por ejemplo, nuestra tradición científica, que es positivista, no queda contenta hasta que no encontramos una solución absoluta para las cosas. Pero el problema con la conducta humana es que la conducta humana escapa al positivismo. De repente el sujeto humano es tan impredecible que requerimos algo más que buscar una fórmula universal que arregle las cosas, ¿no? Entonces solemos no llevar a cabo
programas de intervención porque no vemos el efecto inmediato y porque no arreglan todo el problema de golpe. Entonces, en este aspecto de la epísteme externa, poner en práctica nuestros supuestos, poner en práctica nuestras teorías, poner en práctica nuestras ideas, nos permite conocer la pertinencia de las mismas, ¿no? Aquí tenemos otro pequeño problema, lo políticamente correcto. El problema en este sentido es que de repente la ciencia suele contraponerse a lo políticamente correcto, porque no porque creamos que está bien, necesariamente está bien. Y aquí aparece un obstáculo del tipo deontológico. Deontológico quiere decir, si tú nos escuchas a todos, que todos los criminólogos, psicólogos, abogados, hasta los que no son científicos, tienen una idea de cómo debería ser el mundo. Pero el mundo escapa a veces en su objetividad del deber ser. Por ejemplo, cuando tú te das un paseo por las redes sociales, de repente escuchamos gritos de guerra que dicen, las personas no deberían ser violentas. Y eso es cierto. Deontológicamente no deberíamos ser violentas, pero el mundo real es que sí hay violencia. Encontramos, por ejemplo, esta situación de la perspectiva de género y no está mal, ¿no? Entonces, dejamos caer el yugo de la crítica sobre una persona que realice una conducta o emita un comentario que es contrario a la perspectiva de género. Y está bien, pero cuando hablamos del delincuente, el delincuente se mueve en una esfera diferente a la esfera de las personas que respetan las normas, ¿no? Entonces difícilmente vamos a encontrar un delincuente que lea el diario oficial de la Federación, que entra a nuestras conferencias y diga, está mal que yo le robe a una mujer porque no estoy robando con perspectiva de género. El delincuente se pasa estas normativas por debajo de los pies porque él no se mueve en nuestra misma lógica, ¿no? Entonces, a veces pecamos de suponer que levantar metodologías con perspectiva de género va a arreglar el problema. Una parte sí, pero la otra parte no. Entonces, el epísteme externo nos empuja a poner contra la realidad nuestras ideas y nos obliga a mejorarnos. Pero muchas veces esta necesidad de mantener el discurso o mantener el prestigio del ponente, del investigador, del escritor de libros, nos aleja de ello para que nuestra teoría no se venga abajo. Después del epísteme externo, es decir, una vez que nosotros pudimos poner en práctica nuestras ideas, viene un tercer momento al que se le llama mirar ecológico. Mirar ecológico quiere decir que toda modificación que nosotros hacemos del mundo, aunque venga acompañada de buenas intenciones, va a producir dos efectos, uno positivo y uno negativo. Por tanto, en la medida de lo posible, es nuestra responsabilidad como científicos adelantarnos a esas posibles consecuencias futuras. ¿Para qué? En caso de ser consecuencias positivas, podamos mantener esa positividad y, si es posible, desde un enfoque heurístico, mejorar esos efectos positivos. Pero si no se espera una consecuencia negativa, preparar el terreno para que el día que eso ocurra, tener herramientas para plantarle frente o evitar que suceda. Y voy a poner un ejemplo antes de continuar con la parte teórica que les quiero compartir. Recordarán cuando empezamos con esta situación de los derechos de la mujer, ¿no? Que bien intencionados tienen una utilidad maravillosa porque se ganó el derecho al voto, posteriormente se ganó el derecho a la educación y posteriormente se ganó el derecho al trabajo. Tres cosas maravillosas. Pero hubo algo que no pensamos, a esto le llamamos mirar ecológico, o ignoro si lo pensamos, ¿no? Cuando se ganó el derecho a estudiar, nosotros sabemos que el resultado final o el objetivo de estudiar y terminar los estudios es conseguirte un trabajo. Lo obvio era que en algún momento estas mujeres que estaban luchando por estudiar iban a buscar incorporarse al campo laboral. Eso era normal. Recordaremos que en aquellos entonces, antes de que a la mujer se le aceptara en la dinámica económica, quien trabajaba era el hombre, por cultura y por costumbre. Entonces, en una familia, el proveedor era el hombre. En la sociedad, el proveedor era el hombre. La mujer, en algunos casos, estudiosa, tenía como destino final quedarse en casa o ser la sombra del hombre que trabajaba. En aquellos ayeres, vamos a poner así un ejercicio hipotético, supongamos que había 1000 trabajos y había 800 familias.
Bajo esta dinámica de que el hombre es el único que trabaja, entonces teníamos 800 personas en edad laboral para ocupar estos 1000 empleos. Las empresas se veían entonces obligadas a tener que convencer a los trabajadores a quedarse o a ocupar un puesto en la empresa, porque conviene más que este puesto esté ocupado aunque le pague bien al trabajador que dejarlo vacante porque eso me genera pérdidas. Entonces había como en cierto sentido más empatía por parte de la empresa para considerar a sus trabajadores. Cuando la mujer comienza a buscar su lugar en el campo laboral, lo que hicimos de mínimo fue doblar la mano de obra, es decir, doblar la cantidad de personas que están en disposición para trabajar. Nosotros sabemos que con el desarrollo de las tecnologías, en vez de crearse más trabajos, a veces se recortan trabajos, lo que se terminó transformando en esta misma lógica del ejemplo que te puse, de 800 hombres para ocupar 1000 puestos a 1600 personas disponibles para ocupar los mismos 1000 puestos. ¿Qué fue lo que nos produjo como efecto nocivo? Que los sueldos comenzaron a bajar. Porque entonces, en esta necesidad de demostrar que la mujer podía ser tan competente como el hombre, ocurrió que muchas mujeres aceptaron sueldos bajos para demostrar que eran competitivas. Esto estuvo bien porque se ganaron su lugar dentro de la dinámica económica y nos permitió reconocer como sociedad y como mundo las capacidades de la mujer. El aspecto negativo es que si con el tiempo, si un hombre quería venir a ocupar el espacio de esta mujer que estaba trabajando, tenía de dos: o aceptaba el mismo sueldo que la mujer o se quedaba sin trabajo. Al final lo que sucedió es que este movimiento bien intencionado nos trajo al día de hoy, donde si bien es cierto, todavía tenemos cierta inequidad en los sueldos, el fenómeno general nos termina afectando a todos. Nos piden una sobrecapacitación para tener acceso al empleo, ¿no? Y esto se convierte en otra suerte de problemáticas que si queremos podemos pasarnos un rato grande hablando de eso, pero no es el punto. Entonces, cuando hacemos una intervención desde un modelo científico, sobre todo cuando el modelo científico implica aspectos humanos, siempre va a haber estas, como estas dos vertientes, ¿no? Los aspectos positivos bien intencionados que acompañan a nuestro programa de prevención, a nuestra necesidad de intervenir, y los aspectos negativos para los que tenemos que estar preparados, sea para evitar que sucedan o para minimizar estos efectos nocivos que pueden producir. Sin embargo, de repente se nos olvida y si regresamos a México en materia de ciencias sociales, muchas veces no pasamos del epísteme interno, que es teoría y que es criticar. Para eso nos va muy bien. Bueno, pues sobre esta misma línea, para poder hablar del ejercicio de la criminología, primero tenemos que poner sobre la mesa aquello a lo que le llamamos el objeto material de la criminología. Es decir, sabemos que aquella cosa, fenómeno, situación, objeto, como tú le gustes llamar, del que se ocupa la criminología, es la criminalidad y el crimen. Como conceptos los tenemos naturalizados y eso está bien. Sin embargo, es posible o es necesario, perdón, es necesario ir más allá de simplemente conocer la palabra y la definición. Detrás de ese objeto material de la criminología, vamos a encontrar el objeto formal. El objeto formal responde a la pregunta de ¿cuál es la finalidad de estudiar este objeto? Entonces, ¿para qué queremos estudiar la criminalidad o para qué queremos estudiar el crimen? Como toda ciencia, en un principio, estudiar la criminalidad y estudiar el crimen nos van a permitir la construcción de definiciones para delimitar el objeto. Y ya tenemos un montón de definiciones respecto de lo que se entiende como crimen y respecto de lo que se entiende como criminalidad. En un segundo momento, este objeto formal que ya logró decirnos para qué queremos estudiar esto, ahora tiene que crear los modelos, tanto para estudiar el objeto como para intervenir el objeto. Y aquí viene la parte formal de la criminología. No sé si a ustedes les sucedió, si son criminólogos de formación, que en un momento determinado de la universidad se empieza a volver confuso este objeto formal.
Lo único que sabemos es que la criminología estudia el crimen, pero de repente vemos que hay un maestro que nos habla de neurocriminología y nos da su explicación y nos convence. Pero de repente vemos que hay un maestro que tiene un enfoque más social y nos habla de la criminología y nos convence. Y de repente hay un abogado o un criminólogo más centrado en el aspecto jurídico y nos habla de la criminología y nos convence. Hasta que comenzamos a caer en cuenta que pareciese que en algún momento del camino, la postura del neurocriminólogo, la postura del criminólogo social y la postura del criminólogo jurídica estuvieran en contradicción. Cuando esto ocurre, o al menos a mí me sucedió cuando estaba aprendiendo criminología, cuando esto ocurre uno se pregunta, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿No? ¿Quién de estos científicos, que son criminólogos todos, tiene la razón y a quién le vamos a hacer caso? Todos tienen la razón. Esto es lo interesante del objeto formal de la criminología y es de lo que te quiero hablar hoy y es la principal razón por la que estamos aquí. Si tú revisas la literatura, que vamos a intentar ahorrarte un poquito esto, vamos a encontrar criterios criminológicos. Estos criterios criminológicos nos permiten tener más en claro el objeto formal, es decir, la finalidad con la que vamos a estudiar esa cosa llamada crimen y por antonomasia, cuál va a ser la forma de estudiarlo y cuál va a ser la forma de intervenir. En el mundo de las informaciones criminológicas vamos a encontrar criterios como este, el criterio jurídico. De repente, para el criterio jurídico, no hay una distinción entre lo que es un crimen y lo que es un delito, ¿no? Algunas literaturas que estudian el crimen como un ente jurídico llegan a suponer o a sostener la idea de que el crimen es una forma de delito, pero más salvaje, más exagerada, que genera un daño masivo a la comunidad, ¿no? Pero lo que tiene en común esta idea con la idea normal de delito es que el crimen es todo aquello que se encuentra contenido en un tipo penal. Por ende, el criminal es aquel que comete esta conducta que se encuentra descrita en el tipo penal. Si este es el punto de vista del que vamos a partir, nuestro trabajo en materia de investigación, intervención, prevención y tratamiento se centra únicamente en el sujeto que delinque. Razón por la cual este tipo de criminología es más del corte reactivo. Se activa toda vez que una persona ha cometido un delito y se encarga de robustecer al derecho penal para intentar invitar a la gente a no cometer un delito, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la teoría jurídica, notaremos que dentro de los objetivos del derecho está la prevención general y la prevención especial. La criminología jurídica llamada de esta manera se centra aquí. ¿Cómo puedo crear leyes? ¿Cómo puedo crear ordenamientos jurídicos que puedan disuadir al delincuente que ya cometió el delito de volverlo a hacer? Y a las personas que no lo han hecho de hacerlo. Al sujeto que está en el centro penitenciario, cuál va a ser el tratamiento penitenciario que le voy a dar para que no vuelva a delinquir. Es decir, para que no vuelva a romper la ley. Y esto ya lo tenemos. Si tú observas nuestro código penal, si tú observas nuestras leyes, son una chulada, ¿no? Están bien descritas, están bien hechas, dictan con la mayor claridad posible cuál es el procedimiento que tenemos que seguir para impartir esto que llamamos justicia, pero con el plus del combate a la delincuencia. Hasta aquí el trabajo del criminólogo jurídico, ¿no? El análisis de las leyes, el robustecimiento de estas para que sean más efectivas. Pero vamos a encontrar otra cosa llamada el criterio peligrosista. El criterio peligrosista es un poco más amplio que el criterio jurídico. El criterio peligrosista entiende que la criminalidad, sí es cierto, que está conformada por aquellas conductas que están identificadas en un tipo penal, pero también está conformada por los estados que pueden generar o provocar un delito. Un estado no es una conducta, un estado es una situación de riesgo. Entonces, para el criminólogo con enfoque peligrosista, eh, el crimen, el estudio del crimen, el tratamiento del crimen y la prevención del crimen no solo implican el robustecimiento de un código penal, sino también estos ejercicios, estos programas, estas acciones encaminadas a que toda aquella persona que se encuentra parada en un punto en el que en cualquier momento puede cometer un delito, se puede convertir en víctima,
se ha intervenido. Entonces, este tipo de criterios peligrosistas se preguntan qué situaciones llevan a una persona al umbral, así al límite de delinquir o de ser víctimas. Entonces, este criterio dice, bueno, los problemas con las drogas, si bien es cierto drogarte, no es estrictamente un delito, sí puede llevar a una persona en condición de drogadicción a, este es una situación o es un estado de riesgo. A, un madresolterismo. Si bien es cierto, ser madre soltera no es un delito, de repente la situación específica de estar en condición de madre soltera te puede convertir en una potencial víctima o te puede convertir en un partícipe de la criminalidad, que es lo que podemos observar de repente en algunos aspectos de la trata de personas, ¿no? Que la necesidad de tener que mantener a tus hijos porque eres madre soltera lleva a estas mujeres a la prostitución o lleva a estas mujeres a participar de grupos delictivos para poder conseguir el dinero para sacar adelante las problemáticas que acompañan al madresolterismo. Los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Están en una situación en la que de repente los hijos no pueden hacerse cargos de estos adultos mayores, pues son víctimas de fraude, son víctimas de robo. A esto le llamamos el criterio peligrosista. Así que vamos a identificar todas aquellas cosas que estén a nada de llevar a la persona a la comisión del hecho delictivo o a la victimización. Notarás que en este sentido el papel de la criminología es un poquito más amplio porque tiene que intervenir en los estados de riesgo. Posteriormente, vamos a encontrar otro criterio al que le llamamos el criterio de la desviación. El criterio de la desviación se centra en todas aquellas conductas que se salen de las normas jurídicas, notarás que integra el criterio jurídico y se sale de las normas sociales. Quiere decir que por un lado nos interesa la persona que rompe la ley, pero por el otro lado nos interesa también la persona que altera la organización social. Nosotros, por ejemplo, como grupos sociales, tenemos la cualidad de que creamos normas de conducta, independientemente de que exista un código penal, de que exista una ley que nos diga cómo debemos comportarnos, nosotros tendemos a generar nuestras formas de organización y en esas formas de organización creamos normas. Nuestra familia tiene normas, tiene reglas, nuestros grupos de amigos, los salones de clase, que van más allá de la norma jurídica. Entonces, el criterio de la desviación se encarga de intervenir o trabajar con todas aquellas conductas que se salen de lo que normativamente reconocemos como correcto, sea por ley o sea por organización social natural. Notarán que aquí nos centramos no en el Estado, sino en la conducta. Entonces, aquí, por ejemplo, el alcohólico nos interesa no tanto por la situación de riesgo en la que se encuentra que lo puede llevar a la comisión del hecho delictivo, sino por el simple hecho de que lo que está haciendo no lo consideramos adecuado. Sale de la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Criterio de la desviación, por ejemplo. Nosotros, hace algunos años, sosteníamos la idea de que la organización familiar tenía que estar integrada por mamá, papá, hijos. Cuando comenzó a aparecer este fenómeno de la homosexualidad, del lesbianismo y de otras formas de elección del objeto de amor, estas fueron observadas desde el criterio criminológico de la desviación porque eran formas no adecuadas desde el juicio social de hacer las cosas. Por eso durante mucho tiempo se criminalizó esta circunstancia, ¿no? De tener una tendencia sexual distinta de la hegemónica. Esta criminología se concentra en esto, en todas aquellas cosas que nosotros hacemos que se salen de lo esperado del rol. Voy a poner otro ejemplo, el OnlyFans el día de hoy, ¿no? La diferencia entre el OnlyFans y la prostitución es que muchas veces en la prostitución hay de por medio conductas delictivas y en el OnlyFans uno va por gusto, ¿no? Entonces se trata de la misma situación, de la venta de servicios sexuales o de contenido sexual, pero en uno de ellos parece haber involucradas más conductas delictivas y en el otro no. Sin embargo, notaremos que mucha gente no está de acuerdo con el hecho de que haya personas que se ganen el dinero a través del OnlyFans. Notaremos que no están cometiendo un delito. A final de cuentas es bajo su consentimiento la venta de este producto, ¿no?
Esto es interesante porque estrictamente hablando no le hacen daño a nadie. Pero si hablamos del criterio criminológico de la desviación, están ganándose la vida de una manera que socialmente es cuestionable. No hacen mal, pero hacen las cosas de forma cuestionable. Esto es lo interesante del criterio de la desviación. Entonces notarás que el enfoque del criminólogo en este caso sería intervenir a la persona que se sale de lo aceptable por el grupo social para que esto no produzca criminalidad, ¿no? Bueno, vamos a encontrar más adelante una cosa llamada el criterio de los comportamientos socialmente negativos. Aquí no estamos hablando de una desviación. La desviación es hacer las cosas de una manera diferente, aunque no signifique algo malo, ¿no? Y en este caso en particular, el criterio de los comportamientos socialmente negativos centra su atención sobre aquellas conductas que podrían o no estar contempladas en la norma, pero están produciendo daños. Este tipo de criminología, por ejemplo, es la criminología que encabeza las críticas al meme, ¿no? Que de repente decimos, no estés subiendo memes donde hagas burla de cierta persona, de cierto grupo, porque estás causando daños. Esta es una conducta socialmente negativa. No simplemente es desviada. Una conducta desviada simplemente es diferente, pero no necesariamente causa daños. Solamente rompe con la forma cotidiana de entender y de ver las cosas. Mientras que un comportamiento socialmente negativo es aquel que sin ser delito, sí está produciendo un daño o la sociedad considera que está produciendo un daño. Entonces, estos esfuerzos que hacemos, por ejemplo, que hace Facebook, de comenzar a bloquear a aquella persona que usa imágenes de cierto tipo o palabras de cierto tipo, se centra en este aspecto, ¿no? En el juicio que recae sobre los comportamientos socialmente negativos. Por aquí nos dice Bruno Rojas que si no podría ir normalizando la pérdida de valores. No me queda muy clara la pregunta, Bruno, no seas malito. Un segundito más, te pido que abras el micrófono y me compartas una idea más amplia de lo que me estás diciendo, ¿vale? Entonces, este criterio de los comportamientos socialmente negativos persiguen tanto la conducta delictiva que daña al otro, como la conducta no delictiva, pero que presuponemos que está dañando al otro. El criminólogo se centra o intenta centrarse en la reducción, prevención, disminución, tratamiento, combate, diagnóstico de estas cosas, tanto por qué suceden como el cómo los podemos intervenir. El único problema con el comportamiento socialmente negativo es que hay conductas que de alguna manera son universales o pareciesen ser universales en la naturaleza humana que no pueden ser eliminados. Por ejemplo, si tú te vas al Politécnico, checarás que ahí crearon un instrumento llamado el violentómetro, ¿no? Y el violentómetro te dice que es un instrumento que te permite medir la intensidad de la violencia que estás sufriendo. Y si tú revisas el punto número 1 del violentómetro, te dice que se va a considerar como el primer nivel de violencia las bromas hirientes. Por tanto, uno se ve en la obligación de preguntarse si existirá alguna broma que no hiera en alguna medida al otro. Si estas bromas que no hieren existen, entonces este violentómetro tiene sentido, porque podemos, como criminólogos, centrarnos en educar a las personas para que no hagan estas bromas hirientes y si van a bromear, lo hagan de esta otra forma, que no hiere. Pero notaremos que nuestra naturaleza humana, reírnos del otro, burlarnos del otro, no siempre con la intención de lastimar, lastima, ¿no? Le ponemos apodos a la gente porque le amamos y a veces por amor lastimamos. Esto sería un comportamiento socialmente negativo que tendría que ser motivo de estudio de esta área y ser intervenido. Si nos vamos al punto 2 del violentómetro, el violentómetro nos dice que el segundo nivel de violencia es la mentira. Así que nos vemos en la necesidad de preguntarnos una vez más, ¿existirá gente que no mienta? Y el criminólogo tendrá que centrar sus esfuerzos, si es que es cierto que es posible que nadie mienta, en invitar a la gente a evitar las mentiras porque es un comportamiento socialmente negativo que lastima a la gente. De repente se vuelve como interesante porque mal cuidado, mal vigilado, maltratado, mal conceptualizado, se puede transformar en populismo punitivo. Vamos a encontrar posteriormente, entre muchos de los criterios, una cosa llamada el criterio de las situaciones problema. Este es interesante porque es un
una definición de la criminalidad y del crimen que es más de la competencia de la ciencia social. Cuando hablamos de que el crimen son situaciones problema, lo que la criminología nos está intentando decir desde este enfoque es que hay conductas que pueden ocurrir en dos contextos diferentes. Y si nos paramos desde el criterio de los comportamientos socialmente negativos, podemos decir que en los dos contextos la conducta es mala. Pero si nos vamos al criterio de las situaciones problema, lo que la criminología nos dice es que aunque esta conducta ocurre en dos lugares, allá sí está generando un problema y aquí no. Lo que significa que no hay un tratamiento universal al problema. Simplemente se trata un problema cuando este es tal en un contexto específico y te voy a poner dos ejemplos. Ejemplo número uno. Platicaba hace no mucho con una colega que se fue a vivir de la Ciudad de México a Aguascalientes, ¿no? A X lugar de Aguascalientes. Ella, aquí en Ciudad de México, feminista, empoderada, luchó todo el tiempo en contra de los acosos, ¿no? De los piropos que la gente dice en la calle que son incómodos para las mujeres. Y se fue con esto a Aguascalientes. Comenta que en una ocasión, trabajando en una bodega horrera, llega un cliente, ¿no? Un cliente que por lo que se ve sentía cierta atracción por una jovencita de las que trabajaba de cajeras y se acerca, le compra una caguama, le entrega una flor y le dice, estás bien, mami chiquita. Esta chica que te digo, que venía de la Ciudad de México, se queda, se asusta y dice, óyeme, semejante mono acosador, pero no se mete. Más bien lo que le llama la atención es qué está pasando con la muchacha. La hipótesis de esta chica, de la compañera que venía de la Ciudad de México, es que seguramente el contexto es tan violento en Aguascalientes que la chica no se defendió para poner, para protegerse, ¿no? De esta violentación, de este acoso sexual. Total que la curiosidad le desborda, se acerca con la chica y le pregunta, oye, ¿te agrada el chico que te dijo que estás bien rica, mami? No, no me agrada. ¿Y por qué permitiste que te lo dijera? Y la chica voltea y se le queda viendo a esta colega de la Ciudad de México y le dice, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Oye, pues es que eso es acoso, te está tratando como un objeto. Y la chica le responde, ¿en serio? Pues así me decía mi pareja, ¿no? Entonces yo no lo veo mal. Si hablamos de las situaciones problema, perdón, si hablamos del criterio anterior, ¿no? De los comportamientos socialmente negativos, es un problema. Desde afuera es un problema, pero en ese contexto no. Resulta que con el tiempo, mi amiga me comenta que en ese contexto es más un piropo, que algunas mujeres se sienten halagadas, se sienten reconocidas, se sienten tomadas en cuenta porque las traten así. A esto se le llama el criterio de las situaciones problema. Si lo vemos desde afuera, parece que hay problema, pero a veces para el grupo social, para la comunidad, no lo es. Este tipo de criminología dice o reconoce que no es posible universalizar los problemas humanos, pero sí es posible identificar problemas locales e intervenirlos. Ejemplo 2. Nosotros, por ejemplo, desde este lado del mundo, desde el occidentalismo que tenemos, podemos observar que en otros grupos sociales ciertas conductas son problema. Y entonces por ahí aparece esta cuestión de que está mal la mutilación genital femenina que ocurre en algunos lugares en Oriente y evidentemente está mal desde nuestro punto de vista, lo está, porque le están invadiendo su sexualidad, porque no le están pidiendo permiso, porque la están lastimando, porque la están violentando, pero eso se ve desde aquí. Desde allá, la situación es diferente, ¿no? Y a esto le llamamos cultura. Y la cultura es algo que construimos entre los grupos sociales. Entonces, cuando hablamos de que hay un poder hegemónico que se impone, la mitad de eso es cierto. La otra mitad tiene que ver con nosotros, que reproducimos estas dinámicas hegemónicas de poder y podemos sentirnos conformes con ellas o no. Entonces, por ahí me comentaba un amigo turco que en una ocasión platicando de este tema, ¿no? En una ocasión él comenta que entre las buenas intenciones que suelen llegar a ese lugar, y él está de acuerdo, ¿no? Él está de acuerdo que esto es un salvajismo, pero él comenta que en alguna ocasión, entre las buenas intenciones, por ahí llegaron a aparecer algunas familias
que dijeron, tienes razón, ¿no? Yo no voy a mutilar a mi hija porque no está bien, yo la amo y no le puedo producir dolor. Y la familia contenta. Pero cuando la chica creció y empezó a sentir deseos de integrarse a la sociedad, es decir, casarse, cuando resultó atractiva para alguien más, el que el grupo social supiera que ella no se encontraba mutilada generó cierta suerte de desprecio sobre esta mujer y en ella generó como este impacto emocional y la misma chica, no quiere decir que en todos los casos, pero en este caso en particular que te cuento, que me hicieron llegar, la misma chica solicitó, ¿no? Una intervención quirúrgica para hacerse la mutilación porque si no, no era una mujer deseada. Entonces el asunto con el enfoque de la criminología de las situaciones problema es que la ciencia es ciencia y está bien, pero el mundo, la gente que no es científica, y eso a veces también nos toca a nosotros, se mueve en otro orden de ideas. Tienen creencias, tienen formas de ver la vida que a lo mejor desde las explicaciones científicas parecen tontas, parecen ilógicas, pero constituyen la identidad de los grupos. Hemos visto, por ejemplo, N cantidad de científicos que de repente se pronuncian, ¿no? Que nuestro México necesita más ciencia que religión. Podría ser cierto, pero la gente no abandona la religión, ¿no? En la actualidad se condena mucho a la Iglesia Católica porque, por la razón que tú quieras, pero el mexicano sigue siendo creyente, ¿no? A lo mejor ya renunció a las filas de la creencia en Jesucristo, de la creencia en Dios, de asistir a la iglesia, pero en su lugar cree en la Santa Muerte, en su lugar cree en el Valverde, en su lugar cree en los santos, en su lugar cree en la ciencia, que también es una forma de creencia y este es un aspecto cultural. Entonces notarás que toda esta educación que se le da al criminólogo en las escuelas es cierta. El único problema es que no le hemos señalado con claridad cuáles son estos enfoques criminológicos o criterios criminológicos que suelen generar en el alumno esta suerte de confusión, al mismo tiempo esta idea de que el criminólogo es un arreglador de problemas universales y si no tiene una metodología que arregle universalmente el problema, no tiene una buena metodología, pero notaremos que en realidad no existe una metodología universal, una técnica universal, una herramienta universal. Hay diferentes formas de conceptualizar el delito, el crimen, y por ende diferentes formas de intervenirlo. Y estas que te comparto fueron criminologías creadas para momentos específicos. Por tanto, nuestro México, apelando a este mismo razonamiento de que las criminologías son contextualizadas, requiere un criminólogo que más que replicar lo que ya existe, lo tome como referencia y sea capaz de construir su propia definición, guión constructo de lo que se entiende como crimen en el país y por ende centrar sus esfuerzos en ello. Mientras sigamos replicando los modelos criminológicos de otros países que funcionan, pero que resuelven el problema de otro país y de otro contexto, todavía vamos a tener como estas carencias aquí, ¿no? Sin embargo, es una ciencia que en México es relativamente nueva. Estamos, bueno, nueva del interior, ¿no? De la criminología para adentro. Para hacia afuera saben de nuestra criminología, pero en nuestro caso en particular, no es una criminología que haya logrado insertarse en nuestro contexto actual y resuelva problemas del aquí y del ahora. Por tanto, tú decides desde qué criterio te vas a parar para intervenir tu objeto, el objeto formal. Y este objeto formal tiene características que se pueden distinguir toda vez que elegimos cuál es nuestro punto de partida. Antes de pasar al siguiente tema que estamos a punto de concluir, Bruno, si estás por ahí, ¿podrías prender tu micrófono y ampliar la pregunta que acabas de hacer, por favor? Me parece que se fue el colega Bruno, ¿verdad? Pero bueno. Si regresa, le damos el micrófono. Antes de continuar, disculpen, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia? Todo es bienvenido. ¿Todo en orden? Bueno, Profe, yo tengo una duda. por favor, adelante. ¿Qué es la epistemología? Ah, ok, Fabiola. Bueno, mira, Eh, para no entrar como en mucho debate, la epistemología es la ciencia del conocimiento, es decir, es aquella ciencia. Voy a apagar tanto tu micrófono porque se escucha mucho ruido, ¿vale? Si quieres seguir preguntando, prensa el micrófono. La epistemología es la ciencia del conocimiento, así la define. Significa que es una ciencia
que se encarga de investigar si el conocimiento que tenemos es un conocimiento válido. Todos, por ejemplo, conocemos, todos sabemos algo. La epistemología nos pregunta, eso que tú sabes, ¿por qué es más confiable que lo que el otro sabe? Entonces nos enseña el camino a seguir para poder identificar cuál de nuestros razonamientos, de nuestras lógicas, de nuestras ideas, de nuestros descubrimientos tienen más sentido. Y déjame ponerte un ejemplo, mi estimada Fabiola. Hubo un momento en la psicología, y todavía lo hay, que apareció una cosa llamada las inteligencias múltiples, ¿no? Y entonces el teórico que se inventó las inteligencias múltiples nos dijo que existían inteligencias kinestésicas, la gente que aprende por movimiento, que existían las inteligencias auditivas, la gente que aprende escuchando, y que existen las inteligencias visuales, la gente que aprende viendo. Y cuando tú leías su libro, te daba una explicación que te convence. Es decir, a esto le llamamos epísteme interno. Su conocimiento tiene fundamento teórico y parece creíble. Y entonces México comenzó a comprar cursos, talleres, conferencias, capacitaciones en materia de inteligencias múltiples y nosotros los maestros sufrimos horrible con eso porque nos empezaron a solicitar que aplicáramos herramientas diagnóstico para identificar cuál es el tipo de inteligencia que tiene nuestro alumno y después crear un modelo educativo que se ajuste a las inteligencias. Total, que es una cosa horrible para nosotros porque ya no tenemos que preparar una clase, tenemos que preparar 3 para cada tipo de inteligencia. Y ahí nos tuviste, ¿no? Haciendo lo que nos dijeron. Pero llegó un psicólogo epistemólogo que dijo, espérate, hasta aquí suena bien tu idea, pero ¿por qué no la ponemos a prueba? Epistemología externa, vamos a ponerla en práctica. Entonces este psicólogo epistemólogo agarró un grupo nada más para confirmar si lo que tú dices que sabes realmente tiene la validez que dice que tiene. De hecho, nosotros somos epistemólogos por naturaleza, ¿no? Ahorita vamos a un ejemplo de nuestra aplicación de la epistemología de manera natural, ¿no? Entonces, este psicólogo, no tengo ahorita el nombre a la mano, pero sí tengo el estudio, con mucho gusto se los comparto ya al grupo de iniciativa IBER, tenemos por ahí un chat de WhatsApp, ahí te lo comparto con gusto. Este epistemólogo dice, a ver, si esto es cierto, vamos a demostrarlo. Agarró a un grupo y reprodujo estas recomendaciones que se nos dieron a los maestros. Aplica este instrumento de evaluación, identifica qué tipo de inteligencia tiene tu alumno y enséñale desde ese tipo de inteligencia. A los kinestésicos o kinésicos, ponlos a hacer. A los auditivos, ponlos a escuchar y a los visuales, ponlos a ver, ¿no? Y esta teoría vino como una suerte de crítica a nuestro modelo educativo. Bueno, para hacer corta la historia, este amigo se puso a evaluar a este grupo, identificó el tipo de inteligencia que caracterizaba a cada una de estas personas y creó una clase particular para los que hacen, una clase particular para los que oyen y una clase específica para los que ven. Y fabricó un examen específico para cada uno de ellos. El resultado final. Muchas gracias, Maite. Por ahí les comparten el grupo, el chat de WhatsApp, se encuentra ahí en el chat, si gustan incorporarse, ahí con gusto les podemos compartir material. Resultado final, bueno, el chico después de separar al grupo y después de aplicarles un examen para cada una de estas áreas, notó que el rendimiento final estaba muy por debajo del rendimiento que se obtenía en las clases tradicionales. ¿Cuál fue la conclusión? Que si bien es cierto, hay personas que tienen más preponderancia en un tipo de inteligencia, al final las 3 tienen que juntarse. Por tanto, se tuvo que demostrar que este conocimiento que él tenía, epistemología, que este conocimiento que él tenía en la teoría, que sonaba muy bien, tenía algunos límites en la realidad. Y la epistemología hace esto, mi estimada Fabiola, nos enseña cómo criticar el conocimiento, cómo preguntarle al conocimiento, cómo poner en prueba este conocimiento para ver hasta dónde es tan confiable como dice ser y hasta dónde no lo es, ¿no? Y nosotros somos epistemólogos por naturaleza. Un ejemplo final de la vida natural o la vida cotidiana. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que un día tú llegas a tu casa y encuentras la puerta de tu habitación abierta y un tiradero adentro de tu habitación. Y ese día en tu casa se juntan
todos los sobrinitos que tienes, los hijos, los niños, se juntan, ¿no? Y dejaste abierta la puerta de tu cuarto, se metieron, te hicieron un desastre. Tú enojado preguntaste, a ver, chamacos del mal, ¿quién de ustedes fue? Y entonces los niños, por alguna razón, se ponen de acuerdo y echan por delante al niño que no se sabe defender porque todavía no habla o al que menos quieren. Y tú te le quedas viendo a ese niño al que están culpando de haber hecho el tiradero. Volteas a ver el tiradero que hay en tu habitación y de repente te dices, no me cuadra, porque por alguna razón, la forma en la que están tiradas las cosas y aquellas cosas específicas que están movidas no son del interés de este niño al que están culpando. Con fundamento en las evidencias que hay en mi cuarto, entonces no fue él, fuiste tú y fuiste tú. Y señalamos a otras personas diferentes. Esto es la epistemología. Nos permite juzgar aquello que decimos que conocemos para ver si nuestras premisas teóricas tienen lógica, sentido, fortaleza, si al momento de aplicarlas funcionan. ¿Por qué es importante la epistemología, mi estimada Fabiola? Notaremos que el día de hoy nosotros invadimos las redes sociales de propuestas para prevenir el delito. Una de ellas, alguna vez alguien dijo, el lenguaje mexicano es un lenguaje machista que invisibiliza a la mujer. La violencia contra la mujer es producto de que en el discurso no se les menciona. Esta fue la propuesta. La solución apareció en automático. Pues para erradicar la violencia contra la mujer hay que visibilizarla. Y comenzamos a decir nosotros y nosotras, ellos y ellas, alumnos y alumnas. Habría que ver hasta dónde realmente el decir ellos y ellas, nosotros y nosotras, alumnos y alumnas, redujo la violencia. Hipotéticamente hablando, quien tiene el conocimiento dice tener la realidad, dice tener la verdad. El epistemólogo pone en duda este conocimiento, lo pone a prueba y al final le dice, tienes razón, porque tiene lógica lo que dices y porque funciona. O le dice, no tienes razón, ya lo hicimos y no obtuvimos resultados. Para eso sirve la epistemología. ¿Vamos bien hasta ahí, Fabiola? ¿Te confundí? Sí, ¿Resolví tu duda? no, sí me resolvió mi duda. Perfecto. ¿Alguien más que guste preguntar? Pasamos al siguiente punto. Perfecto. Continuamos entonces. Checarás que entonces para hacer criminología no basta con decir vamos a hacer prevención. Perdón, No. prof, yo sí Adelante, adelante, tengo Bruno. una pregunta. Me quedé con esa situación de que no es malo hasta que alguien te dice que es malo. Por decir un ejemplo, tú sientes que el bullying no es malo hasta que alguien llega y te dice es que esto es malo por esta y esta razón. Eso podría aplicar con muchas situaciones, ¿no? Caray, depende del enfoque que estemos manejando, mi estimado Bruno. Pero sí es una buena observación y sí, la respuesta podría ser que sí. Si nos vamos al enfoque de los comportamientos socialmente negativos, una vez que los científicos o alguien decidió que el bullying es malo, cualquier forma de bullying, aunque sea de cariño, se convierte en mala. Y esto puede generar problemas sociales. Eso es cierto, ¿no? Pero si hablamos de las situaciones problema, la valoración que le damos al bullying en un lugar y en el otro cambia las circunstancias. Entonces, lo que usted dice es cierto, porque el día de hoy entendemos que hacerle bullying a alguien está mal, pero en nuestros grupos sociales lo hacemos. Y de repente la persona a la que le hacemos bullying no le afecta, pero vender esa idea sí puede resultar contraproducente. Por eso es importante cuidar los mensajes que como científicos le damos a la sociedad. Sí, tiene usted razón. Y me viene a la mente un ejemplo. Cuando hablamos violencia, ¿no? Empezamos hablando de violencia y definimos la violencia o distribuimos la violencia en diferentes grupos, ¿no? Económica, psicológica, física, entre otras. Y después creamos otra cosa llamada los micromachismos y las violencias rosas. El día de hoy, la gente tiene la idea de que violencia es todo aquello que a ti te incomoda y te hace sentir mal. Este fue el mensaje, ¿no? Y los psicólogos le entramos diciendo, si te estás en un lugar en donde no estás a gusto, es violencia, vete, ¿no? Si alguien te dice algo que no te gusta, es violencia, vete. Si alguien te dice algo que no te gusta, es violencia, vete, ¿no? Si alguien te dice algo que no te gusta, es violencia, vete, ¿no? Si alguien te dice algo que no te gusta, es violencia, vete, ¿no? Si alguien te dice algo que no te gusta, es violencia, vete, ¿no? Si alguien te dice algo que no te gusta, es violencia, vete, ¿no? Si alguien te dice algo que no te gusta, es violencia, vete, ¿no? Si alguien te dice algo que no te gusta, es violencia, vete, ¿no? Si alguien te dice algo que no te gusta, es violencia, vete, ¿no? Si alguien te dice algo que no te gusta, es violencia, vete, ¿no? Si alguien te dice algo que no te gusta, es violencia, vete, ¿no? Si alguien te dice algo que no te gusta, es violencia, vete, ¿no? Si alguien te dice algo que no te gusta, es violencia, vete, ¿no? Si alguien te dice algo que no te gusta, es violencia, vete, ¿no? Si alguien te dice algo que no te gu
Si no te llaman por tu nombre o no utilizan el pronombre con el que a ti te gusta identificarte, es violencia. Vete. Y esto, aunque en un principio parece tener buenas intenciones, ha conflictuado mucho la vida de las personas. Yo lo veo en terapia, aprovechando lo que tú me comentas con un ejemplo como este de violencias. A mí a terapia me llegan muchas personas por problemas del amor, ¿no? Por problemas de pareja. Y el común denominador de las razones por las cuales vienen a terapia es por problemas de violencia. Cuando tú escuchas la violencia que te cuenta el paciente te dice, es que me quiere obligar a cambiar, ¿no? No le gusta mi música y si no le gusta mi música, pues ¿para qué está conmigo, no? Que me ame porque yo quiero. No, que me ame por como yo soy. Ah, es que me manda mensaje preguntándome dónde estoy y se vuelve controlador, ¿no? Situaciones que a lo mejor no van por ahí. No es la intención del paciente, ¿no? Cuando es la terapia de pareja, luego hay que preguntarle a la contraparte, oye, tú le mandas mensaje para controlar a tu pareja y la persona te dice no. O sea, simplemente le pregunto cómo está, dónde está, pues por hacerle plática, por saber si está bien, porque si está en algún lugar y le pasa algo, yo quiero ir por esa persona si lo necesita. Entonces pregunto para saber dónde estás, ¿no? Entonces, efectivamente, mi estimado Bruno, cuando convertimos algo en problema o cuando nosotros enunciamos una situación como un problema, a veces producimos más problema del que realmente hay, sin negar que podría realmente haber un problema. Y hablando del bullying, nosotros, por ejemplo, cuando nos metimos en esta idea de que para prevenir, que el bullying está mal y hay que prevenirlo, produjimos un efecto negativo. ¿Qué es este efecto negativo? Notaremos que las instituciones cualquiera, ¿no? Las instituciones de gobierno, las oficinas, las empresas privadas, las escuelas, se han casado con la política de cero violencia. Y cada vez, vámonos a las escuelas, por ejemplo, que es el espacio donde yo me desarrollo. Adelante, Bruno, antes de que continúe con mi ejemplo. El punto fue que hace poquito hablé con una persona de la sierra y él me Ujú. dice, es que para nosotros es normal que a las niñas pues las desvirginen, ¿no? Es Ujú. normal, pero es una cuestión cultural. Pero llegan ustedes y nos dicen que están mal y nos generan culpa. Pero al final del día esto es una costumbre. No sé si me lo dijo por querer Ujú. justificar la acción o simplemente porque así realmente es como están, ¿no? Porque las niñas de allá no tienen ningún problema hasta que les dicen que está mal y les generan esa situación de sentirse mal. Entonces, ya ahí entré como en conflicto y tengo como pensamientos bien encontrados. Ok, ya entendí más el punto. Sí me salí mucho de tu pregunta. Esto va a depender, mi estimado Bruno, del criterio criminológico que adoptemos. Por eso volvemos al epísteme y al mirar ecológico. Si nosotros partimos del criterio criminológico de las situaciones problema y vamos a declarar que esto es un problema en cualquier lugar en el que esto ocurra, en algunos lugares vamos a generar beneficio porque si es un problema real y en otros posiblemente generemos una afectación que viene a crear un problema más grande que el problema real y sí, por supuesto que sucede. Lo interesante de esto, mi estimado Bruno, es que a diferencia de las cosas no humanas, no hay una ley que funcione y aplique para todos de la misma manera. Por eso es importante el planteamiento criminológico en el que nosotros nos paramos. Bajo el argumento que usted me comparte, si lo vemos desde las situaciones problema y la gente de la sierra, cuando vamos y les preguntamos, dice no tener problema, desde este enfoque de las situaciones problema no hay que moverle. Pero si nos paramos desde el enfoque de, ay, ¿cómo se le llama esto? Ya se me fue otra vez. Desde el enfoque de los comportamientos socialmente negativos, si les preguntamos, ellos dicen que no hay un problema, no nos importa, porque nosotros hemos definido deontológicamente desde antes que eso no es problema y que tú no te has dado cuenta. Así que vamos a venir a intervenirte para que abras los ojos y te des cuenta que lo que estás haciendo está mal y lo dejes de hacer. Cualquiera de las dos es una forma de solución y cada una de ellas va a traer efectos diferenciados. No sé si me explico, mi estimado Bruno. Bueno, si por ahí no me expliqué, me detienes. Ok, continuamos con la exposición. Si nadie tiene preguntas, ojo, no digo tener la verdad. Lo que te estoy compartiendo son diferentes puntos de vista de cómo se puede ver la criminalidad, por ende, cómo se trata, cómo se interviene, y hay que tomar en cuenta que los efectos son diferentes. Ahora bien, ¿por qué te comparto todo esto? Estos criterios criminológicos nos permiten encuadrar
en un constructo más entendible cuál va a ser nuestra posición criminológica y por ende cuál va a ser nuestro quehacer a la hora de intervenir. Si esto no queda claro, vamos a caer en lo que nos está ocurriendo el día de hoy, ¿no? En esta suerte de programas de prevención improvisados que no nos están arreglando ningún problema y que son engañosos en cuanto a sus resultados. Un ejemplo de esto es que muchas de las prevenciones que nosotros hacemos como criminólogos se reducen a nuestros programas de prevención que son conferencias. Y tienes un montón de criminólogos yendo a comunidad a dar un tema, a platicar, a dar un taller, a dar una conferencia, y es bonito porque nos llenamos de constancias con valor curricular que podemos subir a las redes sociales y acompañar de una frase que diga: Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Eso es bonito. Pero detrás de todo eso que nosotros hacemos, a veces el problema no se arregla. Ejemplos de esto: hemos dado talleres en materia de educación sexual porque pretendemos que el problema en México es la falta de educación sexual, pero no la tenemos definida. No tenemos bien entendido qué es la falta de educación sexual. Lo mejor que hicimos fue suponer que como la gente no tiene educación sexual hay que dársela y empezamos a decir cosas como hay que dejar de llamarle tilín al pene y hay que llamarle pene. No hay que llamar las cosas como son. Y comenzamos a meternos a las escuelas a darle a la gente educación sexual y nos hemos encontrado con grupos sociales donde los padres de familia no están de acuerdo porque no desean que sus hijos conozcan esas palabras que para ellos les parecen inadecuadas. Pero también podemos encontrar una suerte de personas que tienen mucho cuidado de su salud sexual y aún así les llama pilín a los penes, ¿no? Entonces aquí habremos notado que si bien es cierto la intención no es mala, el efecto que estamos intentando producir no se logra. Entonces, pararte en un criterio criminológico, identificar el objeto, definirlo, ponerle nombre e intervenirlo, nos va a ayudar a darnos cuenta si lo que estamos haciendo está funcionando o no lo está. Y aquí es donde fallamos. Así que cuando delimitamos un objeto de interés de la criminología, tenemos dos posturas. Las intervenciones generales, que normalmente forman parte del modelo positivista de la criminología, y las intervenciones particulares específicas, que normalmente forman parte de la criminología social. Te cuento un poquito de ellas que estamos a punto de terminar, ¿no? Para hacer prevención ya vimos que lo primero, o hacer un trabajo criminológico, lo primero que tenemos que definir es cuál es nuestro punto de partida. Vamos a tratar a la criminalidad como un homólogo del delito, vamos a tratar a la criminalidad como situaciones en riesgo en las que se puede encontrar la persona, o la criminalidad como las conductas que se desvían, como las situaciones problema, como lo deontológico, es decir, circunstancias socialmente negativas, ¿qué es lo que estamos definiendo? O desde dónde vamos a intervenir. Y una vez que hemos elegido esto, tenemos dos posibilidades: utilizar un método cuantitativo o un método cualitativo. Te cuento más o menos, de manera muy superficial, en qué consiste cada uno de ellos. En el método cuantitativo, nos concentramos en las cifras, en intentar identificar aquellas cosas de un fenómeno criminal que se pueden medir y también en intentar identificar de qué manera un factor interviene en otro, sea para agravarlo o para disminuirlo. Así que lo primero que requerimos desde el enfoque cuantitativo es definir qué se va a medir, ponerle nombre. Es decir, yo voy a medir la delincuencia. Está bien, ahí está mi definición, la delincuencia. Desde cualquiera de los constructos que observamos hace un momento, perdón, criterios. La segunda pregunta es el constructo. Ok, ¿cómo vamos a darnos cuenta que algo es criminalidad? ¿No? Y a esto le llamamos la evidencia científica. Voy a poner un ejemplo tonto. Vamos a suponer que yo quiero medir el amor. Esta es mi definición y yo puedo decir el amor es el sentimiento que una persona tiene por otra. Ahí está mi definición. Pero cuando yo te pregunte, constructo, ¿cómo puedo darme cuenta que alguien está amando? Tú ya me dirás, constructo. Nos damos cuenta que una persona siente amor porque le habla bonito a su pareja. Aquí hay una conducta que podemos medir. Podemos medir la cantidad de palabras que le dice, podemos medir el tiempo que le toma a una persona decir una frase amorosa, pero ya tenemos una conducta que podemos registrar. Ah, pero es que cuando una persona ama, le hace ojitos a la persona que ama, ¿no? Ya tenemos otra conducta, le coquetea. Ah, es que cuando una persona ama, le compra regalos. Este es el constructo. El constructo es preguntarnos cuáles son las cosas que podemos registrar y que podemos contar.
cuántas veces suceden, con qué intensidad, con qué frecuencia, es decir, frecuencia, cuántas veces pasa esto, intensidad, cuánta energía o entusiasmo se le deposita a este fenómeno, duración, cuánto tiempo se prolonga en el tiempo. Ya que tenemos el constructo, ahora nos toca checar las variables. Las variables son estas pequeñas conductas que ya definimos en la criminalidad. Si yo quiero definir el robo, por ejemplo, y quiero investigar el robo, tengo que convertir esa palabra robo en conductas que yo pueda registrar. Cuando ya tenga identificados estos elementos del constructo, viene la identificación de variables. Es decir, me voy a preguntar, ¿de qué manera cuando ocurre una cosa, otra se encuentra afectada? Te voy a poner ejemplo. Por ahí tenemos a Gaspar Newman con las leyes térmicas de la criminalidad y él nos dice, cuando hace calor, variable, se incrementan los delitos contra las personas, lesiones, violación, homicidios, ¿no? Entonces él ya nos dijo, si hace calor, hay un incremento de los delitos contra la persona. Solución, vamos a probar si esto es cierto. Vamos a buscar la manera de disminuir el calor para ver si estas conductas contra las personas se encuentran afectadas de alguna manera, si suben o bajan. Entonces checarás que de estos estudios, de ver la relación entre el calor y la conducta delictiva, salen algunos programas de prevención tan sencillos como colocar un ventilador en el metro, ¿no? Porque en el metro se encierra el calor, la gente se pone violenta, pero si tú les pones un ventilador que les echa agüita, porque ya demostramos que si disminuimos la temperatura del lugar, las conductas delictivas disminuyen, pues ya tenemos, ¿no? Hay un efecto producto de una investigación. Entonces, cuando identificamos variables, queremos saber esto. ¿Qué cosa produce este fenómeno al que le llamamos criminal? Y después vamos a intentar mover esta causa, para checar si al mover esta causa se incrementan o se disminuyen las conductas. Como el ejemplo que pusimos, ¿no? De dejar de invisibilizar a la mujer. Vamos a ver si es cierto que cuando se dice ellos y ellas, esta violencia contra la mujer disminuye. A esto le llamamos identificación y correlación de variables. Ya una vez que nos dimos cuenta, por ejemplo, en este ejemplo sencillo que pusimos, de empezar a decir ellos y ellas, si cuando empezamos a decir ellos y ellas logramos disminuir la violencia contra la mujer, ahora viene el diseño de estrategia de intervención. Vamos a preguntarnos cómo vamos a conseguir que todo el país empiece a decir ellos y ellas, pero no pusimos en práctica este programa hasta que no nos dimos cuenta que sí funciona. Porque si ponemos en práctica este programa y le invertimos un montón de dinero y no tenemos garantías de que funciona, despilfarramos el dinero. Razón por la cual a veces muchos de los programas en materia de política criminal y criminológica que se ponen en marcha nos dan la impresión de que son desvío de recursos. Podría ser que sí, pero la otra posible explicación es que este programa que se puso en marcha no está lo suficientemente estudiado y respaldado por la estadística para ver si lo que vamos a hacer funciona o no funciona, ¿no? Ejemplos, la ley Olimpia. Dijimos, si creamos la ley Olimpia, vamos a disminuir los delitos sexuales contra la mujer. En ningún momento hicimos algún estudio que nos permitiera ver si aplicar una sanción sobre alguien que comete este tipo de conductas delictivas tiene efecto. En ningún momento, pero le invertimos un montón de dinero a la ley Olimpia, ¿no? Qué bueno que existe la ley. Ahora la pregunta es, ¿está funcionando? Alguien tiene que medirla, ¿no? Y si no está funcionando, viene la siguiente pregunta. ¿No funciona porque no está bien hecha la ley o no funciona porque el problema está en otro lugar? Entonces el modelo cuantitativo nos permite eso, identificar cuáles pueden ser las posibles causas que están produciendo el fenómeno e intervenirlas desde afuera. Una vez que nosotros ponemos en marcha un programa de prevención, porque ya lo identificamos, ya lo medimos, ya checamos que si le movemos algo a la variable se agrava o se disminuye, viene la evaluación. Vamos a checar los resultados, si fueron positivos o no lo fueron. Si nos vamos si nos centramos en materia de administración pública, toda institución tiene la obligación de ser eficaz y eficiente. Quiere decir, y lo mismo con los programas y las leyes, ¿no? Tienen que ser eficaces y eficientes. Significa que cuando lanzamos una ley o cuando lanzamos un programa, se consigue lo que decimos que se está consiguiendo, pero además estamos gastando la menor cantidad de recursos posibles. Si vamos a obtener un resultado positivo, pero eso nos va a salir muy caro, esta política se vuelve insostenible. Ejemplos, la lucha contra el narco de Felipe Calderón.
Para poder sacar adelante este programa de lucha contra la delincuencia, se tuvieron que pedir alrededor de 200 billones de dólares prestados al Fondo Monetario Internacional. Por tanto, nuestra deuda externa creció, porque solo así pudimos costear la inversión que se le hizo a la Policía Federal en su momento, las prestaciones, el mejoramiento del equipo de combate para la militar, y parece que fue una buena idea, pero nos salió muy cara. Para poder mantener este sistema, Enrique Peña Nieto tuvo que volver a pedir otros 200 billones de dólares más o menos, aunque quizás pudo haber sido una buena política, que es cuestionable, nos sale muy cara, y si nos sale muy cara no es eficiente. Que sea eficaz y que cumpla con el objetivo que dice que cumple, está bien, pero si nos sale caro, ya no lo está bien. Y este es el trabajo del criminólogo, no solamente identificar a través de este tipo de estudios si funciona la idea, sino cuánto nos va a costar para ver si la política es sostenible. Otro ejemplo, otra de las costumbres que tenemos en materia de prevención y combate a la delincuencia son los convoys, ¿no? Y mandamos un montón de gente en patrullas y camiones militares con un montón de armas y un montón de soldados. Suena bien, pero por ahí alguna vez un funcionario público me comentaba que esto le cuesta de repente al Estado, que lo hace, alrededor de 70,000 pesos, ¿no? Porque hay que pagar horas hombre, sueldos, darle mantenimiento a los vehículos, la gasolina que se gasta y otros sectores que se descuidan, 70,000. Pero él mismo nos comentaba en algún momento del camino que la investigación criminal estratégica puede dar mejores resultados por la mitad del costo que esto conlleva, ¿no? Y esto es importante porque es un conocimiento que no le damos al criminólogo. De repente el criminólogo se construye unos programas interesantes, pero luego no son sostenibles por esto, porque no checamos estas variables. Entonces, el enfoque cuantitativo nos permite establecer una relación entre lo que vamos a hacer, los efectos que produce y cuánto nos va a costar. Una vez que nosotros hacemos la evaluación y analizamos los datos y obtenemos un resultado positivo o negativo, hacemos uso de la heurística. Heurística significa que nos vamos a preguntar si es posible mejorar el resultado o corregir lo que no sale bien. Si el resultado es positivo, vamos a buscar cómo conseguir un mayor efecto con menor costo o cómo conseguir el mismo efecto igual, con menor costo, ¿no? Y por último viene una reestructuración. Ya que pusimos en práctica este modelo de prevención, ya que lo medimos, ya que conocimos los resultados, ya que vimos las fallas, hay que volver a reconstruir este programa original para fortalecerlo con nuevos conocimientos, nuevos saberes y volver a medir el resultado, hasta que va a llegar el momento en el que no es posible conseguir un mejoramiento. Y esto es importante en la definición, porque algunos criminólogos sostienen la idea de que podemos erradicar la violencia. Erradicar quiere decir que la dejamos en cero. Pero si hablamos de prevenir la violencia, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué significa prevenir? En cifras numéricas, ¿cuánto es prevenir? ¿En qué momento la cantidad de delincuencia que hay en un estado, en una comunidad, en una colonia, ya es aceptable? Porque es lo menos que se puede, perdón, lo más que se puede disminuir la conducta delictiva. Mientras no tengamos claros estos referentes, mucho de lo que hagamos es engañoso. Modelo cualitativo. El modelo cualitativo es más de corte etnográfico. La diferencia que tiene con el cuantitativo es que en el cuantitativo primero definimos el problema y luego experimentamos con él. Desde el modelo cualitativo no hay una definición previa. El criminólogo se va al grupo, se introduce en la comunidad, se introduce en la escuela, se introduce en la empresa. Podemos tener tres grandes técnicas etnográficas. La observación participante. Quiere decir que tú como investigador te inmiscuyes con la población, convives con ellos y aprendes de ellos. Tradicionalmente este modelo etnográfico era cuestionado porque se decía que no era un modelo neutral científico, ya que nuestra ciencia siempre se ha caracterizado porque el investigador no tiene por qué inmiscuirse con el objeto. Neutral quiere decir que tú lo evalúas desde afuera y procuras no afectarlo, procuras no intervenir en él para no modificar la esencia original del objeto. Sin embargo, los etnometodologistas, ¿no? Se dieron cuenta que cuando tú convives con un grupo social, de repente puedes conocer cosas que no te diría el instrumento superficial. Y esto lo vimos, por ejemplo, con el estudio de las comunidades indígenas.
En el caso del estudio de las comunidades indígenas, cuando antes eran criminalizadas por la antropología criminal de hace tiempo, por ahí hay alguien con el micrófono prendido, si nos hacen por ahí el favor. No sean malitos, no identifican quién es para por ahí. Ah, súper genial, gracias, ¿no? Entonces, el modelo cualitativo está hecho para conocer la realidad interna de los grupos. Nos metemos con significados sociales, es decir, abandonamos un poquito esta onda de soy el científico y todo se ve desde la ciencia y comenzamos a reconocer la cultura, porque la cultura tiene aspectos positivos y también tiene aspectos negativos. Lo que estamos intentando ahí, en estos modelos cualitativos, no es venir a decirle al grupo social cuál es su problema y resolvérselos, sino ayudarles a que ellos mismos se den cuenta de cuál es el problema, ellos mismos se diagnostiquen, ellos mismos creen los medios, las maneras y las formas a través de las cuales van a prevenir. ¿Por qué es importante este modelo? Porque muchas veces el modelo cuantitativo tiene que invertir dinero desde afuera para arreglar un problema o tiene que invertir recursos. En el modelo cualitativo trabajamos principalmente con lo que la comunidad es. Es decir, procuramos no ser tan invasivos, les ayudamos a que ellos se conozcan, que ellos resuelvan y se enfoca más en esto que platicamos del criterio de las situaciones problema, que el grupo puede definir desde su propio punto de vista qué es un problema interno y qué es un problema externo, es decir, qué cosas nos afectan a nosotros como grupo social y qué cosas nos afectan en la relación con los otros, y es la misma comunidad la que interviene. Entonces, en materia de criminología educativa, por ejemplo, encontramos en la literatura un sujeto llamado Paul Willis, y con esto cierro. Paul Willis se dio cuenta que muchas de las veces en las que el alumno se daba de baja de la escuela, este es un estudio hecho en Inglaterra, que muchas de las veces que el alumno se daba de baja de la escuela no tenía que ver con que la escuela fuera mala, ¿no? Porque la escuela se dedicaba a evaluar al alumno y se daba cuenta que había alumnos con bajas calificaciones y le comenzaban a invertir dinero, ¿no? Mejor pedagogía, mejores maestros, mejores infraestructuras, libros de texto gratuito, becas. Y Paul Willis notó que había algunos sectores de la población que por mucho que tú les intentaras resolver el problema desde afuera, no se resolvía. Y Paul Willis dijo que la imagen es pedagógica, que en muchas ocasiones, si hablamos del factor educativo, los alumnos no continúan con la escuela porque ellos viven en un contexto sociocultural donde la escuela no tiene mucho valor, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las buenas intenciones que hemos tenido en nuestros modelos educativos de introducir computadoras en los pueblos indígenas para que aprendan computación, y está bien, pero ahí no utilizan la computadora. Por ende, posiblemente no sientan interés por este material, posiblemente les parezca entretenido, pero no es útil. Para ellos es más útil aquello que les va a resultar funcional en el aquí y en el ahora. Entonces, Paul Willis, hablando de no criminología educativa, porque él nunca se metió en esto, el día de hoy le podríamos llamar así, notó que en estos casos en particular, cuando no se puede arreglar el problema desde las soluciones externas, política educativa, lo que podemos hacer es fortalecer al sujeto para que dentro de su propio contexto, estos factores criminógenos no se lo coman, no lo hundan, no los desborden, ¿no? Bueno, ya para cerrar, la propuesta. La intención de invitarte a la conferencia es para hacer un pequeño comercial. Nosotros hemos decidido constituir un grupo llamado Iniciativa Libre para la Prevención del Delito, que tiene la intención de, más que generar crítica, ¿no? Más que ser científicos de crítica, que nos quejemos de todo, comenzar a compartir y a formar personas que tengan la capacidad de intervenir. Y te lo platico porque al menos tu servidor, en su experiencia personal, ha tenido el gusto de hacer algunas prácticas con grupos sociales, con personas, observar que sí funciona, y no hay mejor forma de darte cuenta si lo que tenemos en mente funciona que ir y hacerlo. Pero ir y hacerlo también implica responsabilidad. Por un lado, tenemos que registrar que lo que estamos haciendo funciona. Y por el otro, vigilar que lo que estamos haciendo no genere un problema más grande del que originalmente existía. Así que nosotros le apostamos a formar criminólogos con apego a un modelo más constructivista. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es cuando el alumno, lejos de estar recibiendo pura teoría en el salón de clases, puede confrontar la teoría con la realidad. Y esto es a lo que le llamamos la práctica en la escuela. Solo que nosotros estamos muy acostumbrados a que una práctica es que la escuela te lleve a una institución, y no. Tú vives en una realidad, vives en una comunidad, vives en un contexto. Ahí está la práctica que necesitas.
Entonces, el modelo educativo constructivista intenta vincular al alumno no con una realidad del libro que no existe, no con la realidad de Chicago en donde se creó la teoría de las ventanas rotas, sino con tu propia realidad, para que este conocimiento que tú tienes, paréntesis, epistemología, se ajuste a este contexto particular en el que tú vives y resuelva el problema al que tú te enfrentas con sus respectivas reservas de que es imposible eliminar los problemas, ¿no? Dos, la práctica está en la realidad, ¿no? Lo que te comentaba. Tres, le apostamos a una investigación criminológica más independiente. ¿A qué nos referimos? Muchos criminólogos le buscan en la institución pública, está bien. Muchos criminólogos le buscan a la empresa privada, está bien. Pero nosotros queremos criminólogos que puedan apostarle a la sociedad. Así como el psicólogo puede poner su consultorio para atender al paciente sin tener que ir a un DIF, sin tener que trabajar en un hospital, así como el médico puede hacer lo mismo, le apostamos a que exista un criminólogo preventólogo que no esté estrictamente sujeto a las limitaciones que en ocasiones representan las instituciones públicas y que en ocasiones representan las empresas privadas. Que esta persona pueda autoemplearse al mismo tiempo que genera un impacto positivo en la sociedad. Y tres, queremos crear una institución enfocada al apoyo y fomento de la investigación de campo. Es decir, estamos aquí dispuestos a compartir contigo, a capacitarte, a que compartas, a que aprendamos juntos en el cómo podemos transformar esta criminología del libro que dice que puede a una criminología que puede. Este es el objetivo de nuestro proyecto de iniciativa IBER y la razón por la que estamos aquí es invitarte a sumarte al proyecto, a aprender con nosotros, a apoyarnos. Nosotros nos dedicamos de repente a actividades como estas que son de capacitación, pero de aquí nos dedicamos, bueno, nos fortalecemos para hacer otras cosas. A lo largo del proyecto de iniciativa IBER hemos tenido el gusto de colaborar con grupos en condición vulnerable, de llevar donaciones, albergues infantiles que luego se encuentran abandonados, hospitales psiquiátricos. Hemos hecho reforestación, pero las buenas intenciones requieren la sumatoria de los esfuerzos de las personas y estamos aquí para invitarte a sumarte a nosotros. Para terminar, yo te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de acompañarnos. Sé que el día de hoy ya somos un poquito resistentes a este tipo de cursos porque donde quiera que tú te paras, todo mundo tiene algo que proponer. A mí me gustaría, ¿no? Aquí que estamos presentes, invitarte a sumarte a esta propuesta, que la intención no es que vengas solo a escuchar, sino que generes conciencia, que más adelante puedas producir tus propios proyectos de intervención y que entonces nos sumemos a esto que llamamos criminología y a esto que llamamos prevención del delito. Te dejo mi contacto por si gustas seguirnos. Tenemos un grupo en Facebook llamado Antítesis, donde de repente subimos materiales, artículos. Tu servidor conduce un programa en Facebook Live con un amigo al que le llamamos Análisis Criminológico de Chingadera y Media. Discúlpanos por la palabra. Es un programa que utilizamos para platicar de manera amable lo que nosotros observamos como profesionistas, darte algunas ideas, lo que sabemos, lo que conocemos. Ahí mismo vas a encontrar los eventos que tengamos a la mano por si gustas acompañarnos más adelante y tenemos algunos eventos en puerta por si gustas estar aquí. Tenemos para festejar el nacimiento de Iniciativa IBER que llevamos más o menos como 4 años trabajando, pero nos tardamos en constituirnos como asociación civil. El día de hoy ya somos una sociedad constituida con todos los de la ley, una AC, y vamos a festejarlo con un congreso gratuito en ciencias forenses y prevención del delito. En este congreso nos van a acompañar personas que yo admiro mucho, que fueron mis maestros, el día de hoy son amigos y son personas que han hecho trabajo de campo. Vamos a tener a 3 invitados del INCIFO, el químico del INCIFO, Adrián Gualdo, el antropólogo del INCIFO, el maestro Daniel Trejo, y por aquí tenemos, me parece, nos está acompañando la maestra Mariana Ruiz, que es la genetista, que nos van a compartir un poco de lo que hacen y cómo lo hacen. Vamos a contar con la presencia del maestro Jorge Correa, que es conocido como el padre del teatro penitenciario en México. Y por ahí tiene un trabajo interesante que por ahí ha salido la nota periodística que hablan del hombre que hizo actuar al Chapo o hizo llorar al Chapo, no recuerdo, fue este hombre, ¿no? Él produce una obra de teatro y aprovecho que estamos aquí. Su obra de teatro se llama La trampa de las adicciones, que está inspirada en una historia real. Él se dedicaba a ser un artista de la televisión mexicana, conoció a un amigo que tuvo problemas de drogas, su vida se vino abajo, él le pidió permiso al amigo para crear una obra pensada en él para comunicarle a la gente el problema de las drogas. El maestro Jorge Correa no nos cobra esta obra de teatro, lo único que nos pide, si a alguien le interesa,
es que si hay algún espacio, algún foro, algún lugar al que podamos llevar el lugar, con mucho gusto, el lugar, la obra, con mucho gusto contáctese con nosotros, nos ponemos de acuerdo y lo único que pide el maestro Jorge Correa es que le auxilien con el traslado, ¿no? Del equipo, del material. Fuera de eso no tiene ningún costo. Contaremos por ahí con un representante de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí que nos va a hablar del fenómeno de trata de personas que él ha visto a lo que él se enfrenta. Tendremos a la criminóloga también, Karina Ivette Isla Zamora, que en lo personal es una persona que admiro mucho porque a sus jóvenes 22 años, me parece, es una criminóloga con un montón de empuje. Tendremos por ahí a los maestros Molina, que son abogados que han colaborado con nosotros desde Chiapas. Tendremos a Omar Ayala, que nos va a compartir un poco de la importancia del derecho en las ciencias forenses, a la maestra Nadia Yasmín Moreno, que es perito del tribunal, que nos va a compartir un poco de lo que hace en materia pericial, y su servidor, presentando algún proyecto para Iniciativa IBER. Es completamente gratuito, encuentran el link de acceso de registro en las redes que les hemos compartido, en el perfil de Iniciativa IBER tenemos por ahí una página. Esta casa es para ti. Tenemos también más adelante una práctica en búsqueda de localización de fosas clandestinas, que es en San Juan de Teotihuacán. Este tipo de prácticas son aquellas de las que nosotros nos valemos para empoderar económicamente el proyecto y poder hacer otras actividades, ¿no? Ojalá te puedas inscribir, el espacio está abierto a 40 personas. Lo interesante de esto, y está mal que yo lo diga, es que el maestro que organiza este trabajo, que nos apoya, es justamente muchas gracias, Esteban Suaita. El maestro que organiza este trabajo es el antropólogo del INCIFO que nos ha apoyado y nos enseña justamente búsqueda de localización de fosas clandestinas y algunas técnicas de identificación y determinación de la cuarteta básica. Es un trabajo 70% práctico, 30% teórico. Tendremos también de corte gratuito 2 ponencias más. Aquí te dejo las fechas por si gustas acompañarnos. Vamos a tener al licenciado Alejandro Olvera, psicólogo criminalista con mucha experiencia con el tema de prevención del delito desde una perspectiva criminalística y criminológica. Lo bonito de él es que él responde mucho al perfil del detective que de repente vemos en Estados Unidos, que aquí hemos insistido que no existe, pero no existe porque no lo hemos promovido. Entonces, otro de los objetivos de la iniciativa IBER es conjuntar el trabajo criminólogo y criminalístico para las investigaciones a nivel particular que nos permitan generar esta suerte de programas en materia de prevención. Y tendremos por último a la maestra Sandra Torres Laris en una conferencia gratuita que nos va a tratar el tema de suicidio en la adolescencia. Todas estas conferencias, salvo el de las fosas clandestinas, son con acceso gratuito. Si alguno de ustedes gusta adquirir la constancia con valor curricular, con mucho gusto, se las hacemos llegar, repito, ya avalada por nuestra asociación civil. En el caso de esta conferencia, si alguien gusta el material y gusta la constancia, con mucho gusto nos puede mandar por ahí un pequeño WhatsApp. Tenemos ahí a la mano el apoyo de algunas colegas que son la licenciada Maite, que van a estar ahí dispuestas para apoyarles. Licenciada Maite, si gusta compartir el chat del grupo para que se contacten con usted. Y nosotros, pues agradecemos su compañía, agradecemos su participación y agradeceríamos mucho su apoyo para que este proyecto pueda crecer. Por mi parte es todo. Te agradezco haber estado aquí. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, el escenario es tuyo. Si no, cerramos el evento. Pues me Profe, yo tengo una duda. Permítame, señor Bruno, me deja escuchar a Fabiola y ahorita vamos con usted. Por favor, Fabiola, adelante. ¿Cuál es la teoría de la ventana rota? Ok. En términos generales, bueno, voy a intentar ser muy sucinto. Más bien no, muy preciso. La teoría de las ventanas rotas es una teoría que hizo la Escuela de Chicago que sostenía la idea, bueno, en algún momento del camino se sostenía la idea de que el pobre delinquía por pobre y el rico no delinquía. Esta teoría de las ventanas rotas quiso poner entre muchas de otras hipótesis en duda esta, ¿no? Y entonces se compraron 2 carros y estos 2 carros de la misma marca, mismo modelo, en las mismas condiciones, se puso en 2 lugares diferentes. En uno, donde había factores criminógenos, entre ellos la pobreza, y en otro, donde no existía pobreza. Lo que ocurrió es que después de haber puesto estos vehículos, estos carros, los investigadores regresaron al lugar donde dejaron los carros y notaron que en este lugar donde se reconocía la pobreza había sido desmantelado el carro en automático. Cuando fueron al lugar donde está la gente pudiente, notaron que el carro estaba en buenas condiciones, nadie lo había tocado.
Así que la primera hipótesis es que la pobreza genera delincuencia o el pobre delinque, ¿no? Pero un investigador se tomó la molestia de agarrar un ladrillo, romper las ventanas de este carro que nadie había vandalizado en el lugar donde económicamente estaban bien, y notaron con sorpresa que una vez que este carro había sido dañado, también fue vandalizado en este lugar. Así que la hipótesis final fue que no es estrictamente la pobreza, sino que es el deterioro del lugar el que invita a criminalizar el lugar. Esta teoría de las ventanas rotas es la que fundamenta los programas de rescate de espacios públicos. El presupuesto es que si el espacio público está en buenas condiciones, se disminuye la posibilidad de que se concentren factores criminógenos en este lugar y por ende aparezcan conductas delictivas. ¿Hasta ahí vamos bien, mi estimada Fabiola? Sí, profe. Perfecto, gracias por la pregunta. Bruno. No, yo solo quería comentar que me quedó todo muy claro. Gracias, profe. Gracias por acompañarnos, licenciado Bruno. Le agradezco mucho la opinión, le agradezco mucho la aportación. También si por ahí hay quejas, con mucho gusto, ¿no? Si hay problemas de información porque estoy mal informando, adelante, ¿no? Yo no digo que tengo la realidad completa ni la verdad completa. El punto es que podamos crecer juntos. Yo les agradezco mucho estar aquí. Si por ahí, repito, alguno de ustedes gusta adquirir la constancia con valor curricular, ojo, son constancias digitales y no por tacañez, sino porque parte de nuestro compromiso con esta cuestión de la reforestación y la protección de recursos naturales es evitar gastar lo que sea, evitar gastar lo que no sea necesario. Así que hemos optado por esta modalidad de constancias digitales porque nos evita estar imprimiendo y no es por tacañes, pero si alguien la solicita impresa, con mucho gusto también se la damos, ¿no? Si la requieren, el valor de la constancia tiene 100 pesos para el público en general. Para los alumnos 50 pesos, únicamente les pedimos su credencial vigente de la escuela y son bienvenidos. Por su asistencia, por su participación, por estar con nosotros, muchas gracias y ojalá nos puedan acompañar más adelante en alguno de los futuros eventos que tenemos con Iniciativa IBER, que es tu casa. Que pases buena noche y estamos para ti. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Por hoy es todo. Que descansen.